Con ustedes, Felipe Montilla. Gracias por su sintonía. En el día de hoy queremos abordar de una manera práctica, llana y humana el proceso histórico que vivió la humanidad hace muchos años, más o menos 2018 años. Un episodio, un acontecimiento que cambió radicalmente el curso de la humanidad. Nos referimos al proceso en el cual Jesús fue crucificado. Hay muchos acontecimientos ocurridos antes de ese Viernes Santo, pero los detalles que se manejan de lo ocurrido durante esas 24 horas es algo que pocas personas se han atrevido a abordarlo con detalle, con detenimiento. Sobre todo valga la redundancia, los pequeños detalles y los pequeños personajes que hay y que se relacionan con ese hecho. Es bien sabido lo de Judas, que vendió a Jesús, engañado Judas también, porque a Judas también lo engañaron. Él engañó a Jesús, pero Judas también fue engañado porque a él le dijeron que Jesús no iba a ser maltratado ni tomado preso, y mucho menos crucificado. Por eso es que Judas se ahorca. Entonces, Judas vende a Jesús por las 30 monedas. 30 monedas que Judas no disfrutó porque se ahorcó, pero antes la devolvió. Entonces, en el Monte de los Olivos, ahí comienza el episodio. Ahí comienza la penuria, donde Jesús es apresado formalmente. Y luego de ser apresado, entonces es llevado ante los sumos sacerdotes y los ancianos, donde ellos llevan un grupo de testigos y ninguno de los testimonios que dan las personas que están allí pueden con eso condenarlo, pero sobre todo condenarlo a muerte, que era lo que querían esas personas. Hasta que después de mucho tiempo de interrogatorio al mismo Jesús y de testimonios falsos, le preguntan a Jesús, y entonces Jesús ahí opina, y con lo que él opina, entonces dicen que ya no necesitan más testimonio, que ellos han oído lo que él ha dicho. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos no podían condenar a una persona a muerte, que era lo que ellos querían. Entonces tienen que llevarlo ante el gobernador, y lo llevan donde Pilato, y le llevan la sentencia de muerte, para que la sentencia de muerte Pilato la firme. Pilato le hace su juicio, y entonces se da cuenta Pilato de que no hay razones para condenar a ese señor a muerte, y lo manda a darle el azote. El azote, que como ustedes saben, era con un látigo, y ese látigo al final de cada hebrita, de cada soguita, estaba sujetado a unos huesos, y esos huesos, cada vez que le daban un latigazo,
se pegaban en la carne y cuando los jalaban se llevaba un pedazo de la carne. Ustedes han visto la película. Entonces, le dan el azote mandado por Pilato, pero el Sanedrín, los sacerdotes, insisten en la muerte. Pero antes de eso, recuerden el episodio de Pedro en el que él negó 3 veces a su maestro, habiéndoselo él dicho anteriormente. Pedro dijo a Jesús: óyeme, yo te voy a defender y me voy contigo hasta la muerte. Jesús le dice: Pedro, deja tu aguaje, que antes de que el gallo cante 3 veces esta noche, ya tú me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, en lo que Jesús estaba con los sumos sacerdotes que lo estaban juzgando y entrevistando, Pedro se quedó junto con los criados. Y allá una de las criadas le dijo a Pedro y otra le dijo, y ahí mismo Pedro también se negó 2 veces. Y luego uno de la seguridad. Y efectivamente el gallo cantó 2 veces, y antes que el gallo cantó 2 veces, Pedro ya lo había negado 3. Pero Pedro seguía siguiendo a Jesús durante su episodio, durante su trayecto. Pero volvamos al episodio donde a Jesús le dan los 100 latigazos, que se baña en sangre. Cuando vuelven y lo llevan y lo presentan de nuevo, la gente, el pueblo, insiste en que lo crucifique, que lo crucifique, que lo crucifique. Pilato, un hombre inteligente, busca otra alternativa. En ese entonces se utilizaba, eran días de Pascua, se utilizaba que se le entregaba al pueblo lo que le llaman ahora el indulto presidencial, donde una gente presa se suelta. Entonces Pilato dice: bueno, déjame preguntar a quién indultamos, si a Jesús o a Barrabás. Barrabás, que era un criminal revolucionario y que estaba preso por homicidio. Entonces Pilato le pregunta al pueblo que a quién quieren que suelte, si a Barrabás o a Jesús. Señor, y el pueblo pidió a grito que suelten a Barrabás y que condenen a Jesús. Pero adicional a eso, es importante que se entienda los que dicen que Pilato se lavó las manos. Señores, Pilato no tuvo otra alternativa. A pesar de que la mujer lo llamó, la esposa de Pilato lo llamó y le dijo que soltara a ese hombre, que no lo condenara a muerte. A pesar de que Pilato sabía que el hombre era inocente, tenía la presión del pueblo, tenía la presión del Sanedrín, de los sumos sacerdotes. ¿Qué decía el pueblo cuando pedía a gritos que crucificaran a Jesús? Oigan lo que decían: si no lo si lo suelta, no eres amigo del César. Oiga bien, le voy a poner el ejemplo de aquí. Que haya un preso en la policía y alguien vaya a un político y le diga al jefe de la policía que Domingo está preso por algo que hizo, y le diga al jefe de la policía: mira, si suelta a Domingo, tú no eres amigo del presidente de la República. El jefe de la policía, aunque Domingo sea inocente, nunca lo vas a soltar. Entonces el pueblo pedía eso: crucifícalo, y si lo suelta, no eres amigo del César.
eres enemigo del César, o sea, enemigo del rey. Y Pilato, lo que era un simple gobernador de una provincia. Entonces, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos y dice, y se lo entrega a los sumos sacerdotes y posteriormente se lo entregan a los soldados para el proceso que va a continuar y que vamos a ver en la próxima pausa. Adelante, señor director. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Conoces el libro de reclamaciones de ProConsumidor? Es la herramienta disponible para que los consumidores puedan expresar sus reclamos de forma gratuita, fácil y sencilla. Si no obtienes una respuesta del proveedor en el plazo indicado en el formulario de reclamo, ProConsumidor hará valer tus derechos y aplicará sanciones al proveedor infractor. Ya sabes, exige el libro de reclamaciones en los establecimientos comerciales. ProConsumidor te respalda. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Miren, señores, como habíamos dicho, Jesús quedó en las manos de los soldados del procurador. Quedó en las manos de los soldados para proceder y ejecutar el proceso de crucifixión. Es importante señalar que
Tan pronto se inicia el trayecto hacia el lugar donde lo van a crucificar, que Jesús, hay varios episodios durante ese trayecto que es como especie de una colina, que no es corto, pero dada la debilidad que tenía Jesús, la sangre que había perdido, el tiempo sin dormir, sin comer, cogiendo golpes, pecosones, cupitazos, la corona que le pusieron. Entonces tiene que cargar esa cruz que pesaba muchísimo. Es importante aclarar que Jesús se cayó 3 veces en el trayecto, 3 veces. Y hay personajes en ese día, en ese trayecto, que casi por accidente pasaron y están registrados en la historia. Por ejemplo, cuando Jesús se cae la primera vez, cuando Jesús se cae por primera vez, los soldados saben que Jesús está débil y dicen, bueno, pero no queremos que este hombre se vaya a morir antes de la hora. Y en ese momento pasa por allí un campesino que iba con su familia, que iba de paso, como usted que vaya caminando y se encuentre con una muchedumbre. Ese señor se llamó Simón de Cirene. Simón de Cirene lo agarran los soldados y lo obligan a ayudar a Jesús a cargar con la cruz. Jesús la coge por adelante, donde está la cruz, y Simón la coge en la parte de atrás. De seguro, que ese señor, para ayudar a Jesús a cargar esa cruz, lo hizo de mala gana, porque nadie que vaya de paso con su familia a hacer su diligencia y que lo agarren los soldados y que le digan, mire, venga, ayude a este condenado a cargar la cruz. Pues ese señor, Simón de Cirene, que se tiene muy poca información sobre él, se dicen que también después murió en la cruz, se dicen que fue santo, pero hay pocas informaciones sobre ese personaje. Más sin embargo, ese personaje está en la historia. Hay otra persona que no son allegadas a él, que también pasó a la historia, y es la señora que violando la ley, le pone, le limpia la sangre en el rostro, y esa túnica, esa ropa, así mismo se registró el rostro de Jesús ensangrentado. La mamá de Jesús, que ya su historia es conocida, va caminando al lado y Jesús siempre la ve dentro de la muchedumbre, dentro de la multitud. Igualmente hay otro grupo de mujeres que también van acompañando el Calvario y que Jesús le dice
que no se preocupen por ella, por él, sino que se preocupen por ella y por lo suyo. Y esas personas que hacían eso, de llorar por Jesús, lo hacían inclusive arriesgando sus vidas, porque estaba prohibido defender a una persona que iba a ser crucificado, porque se suponía que condenaban en la cruz es porque era una persona, un delincuente o un criminal de aquella época. Otro detalle importante antes de la pausa, porque es que el episodio hay muchos personajes, muchos detallitos que me llamó poderosamente la atención, es que cuando llevan a Jesús, ya que llega a la cima de la colina y donde lo van a clavar, a Jesús ahí se utiliza como costumbre darle de beber vino mezclado con mirra. Jesús lo probó, pero no tomó. Yo busqué qué es el vino con mirra. Mire, el vino con mirra viene siendo como una especie de droga, como una especie de analgésico para que la persona no sienta dolor. Y Jesús prefirió no tomar ese líquido para poder recibir su dolor y poder cumplir con lo prometido. Y luego ya sabemos, lo demás es historia. Le quitaron su ropa, lo dejaron casi en cuero, con una cosita ahí para taparle los breteles. Y uno se imagina la vergüenza de un hombre como Jesús cuando le quitan la ropa y lo dejan al desnudo ante la mirada de la multitud, incluyendo su madre. Luego viene el proceso de los clavos, dolor inmenso. Pero antes de eso, o en ese mismo proceso, ahí mismo, en los pies de la cruz, la madre de Jesús está junto con uno de sus discípulos, Juan. Entonces Jesús le dice a su madre, a María, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Qué se quiso dejar dicho con ese episodio Jesús? Ya María no tenía hijos, no tenía Jesús, y se iba a quedar sin protección. Entonces, el discípulo tomó a la mamá de Jesús como su madre y se la llevó hacia su residencia, y a partir de ahí la trató como su verdadera madre. Vamos a hacer brevemente la segunda pausa y en breve continuamos con el desarrollo del programa. ¿Quién quiere hablar? A la finca de mi abuela. Jugar Nintendo. Vi a Mickey otra vez. Yo fui a Puerto Plata y me bañé con los vecinos y los carros. A Puerto Plata conocer. La aventura te espera. Puerto Plata es un tesoro a descubrir. Tu isla tiene 1000 historias que contar. Atrévete, descubre tu país.
Atrévete, descubre Puerto Plata. Ministerio de Turismo, turismo para todos. Continuamos aquí con el desarrollo de su programa. Rápidamente, señores. Verónica es el nombre del otro personaje que pasó a la historia, que es la mujer que le limpia el rostro a Jesús con ese manto y que quedó grabado en esa ropa, en esa túnica blanca. Ya para concluir, el final, señores, el proceso final. ¿Usted sabe qué tiempo duró Jesús en la cruz para morir? 3 horas de martirio. Finalmente falleció, no sin antes el episodio con los 2 delincuentes, los 2 ladrones que tenía, uno a su derecha y uno a izquierda, y el otro que le decía que se salve si él era quien decía que era. Y Jesús solamente le dijo: te juro que estarás conmigo en el paraíso. Miren, hay 2 personajes, que es lo que quiero destacar, ya para concluir, que también tuvieron una participación especial. Es Jesús de Arimatea y Nicodemo. Esos son los 2 personajes. Allá no se utilizaba el asunto de enterrar a las personas. Para enterrarlo había que tener un menudito. Y José de Arimatea tenía ya su panteón, como le dicen aquí, para que lo enterraran a él. Y él tomó ese lugar para enterrar a Jesús, no sin antes pedirle permiso a Pilato. Entonces Pilato le consiguió el permiso, lo bajaron de la cruz ese mismo viernes, porque al otro día era sábado y no se podía permitir que esos cadáveres estuvieran ahí, porque la gente anteriormente lo crucificaban y duraban muchísimo tiempo ahí arriba en la cruz, pero como al otro día era sábado, las autoridades no lo permitían. Entonces, esos 2 personajes, José de Arimatea y Nicodemo, conjuntamente con su madre, lo enterraron en el sepulcro, y cuando fueron no fueron el sábado, porque era un día delicado, pero cuando fueron el domingo, encontraron que la roca que cubría el hueco estaba movida, y entonces ahí se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Señores, hay muchos detalles que pasaron ahí, pero que en el tiempo de estos 30 minutos lamentablemente no nos da. Nosotros vamos a poner brevemente la visita sorpresa número 200 del presidente para continuar con el programa del día de hoy. Además, adelante, señor director. Marinito, ¿dónde está? Míralo ahí, que pedía que no quería morirte si está incluido los porcicultores en la visita sorpresa. Míralo ahí, Marinito, míralo ahí, tu gente. En una intervención pública prometí que iba a gobernar en las calles. Y yo siento que he cumplido el compromiso que asumí con el pueblo dominicano, y por eso estoy aquí. Y por eso he estado 200 veces con los productores. Yo siento cómo ha revivido la esperanza en todos los rincones del país. Esta asociación de productores de cerdos van a recibir un financiamiento hoy de cerca de 40 millones. Esa granja de cerdos que ustedes van a instalar ahora moderna, le va a permitir a ustedes crecer económicamente. Este dinero que ustedes van a recibir ahora como financiamiento, se lo vamos a prestar a 5% al año. Lo que quiere el Estado no es ganar dinero, es crear condiciones de vida para los más pobres de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo.
Amables televidentes, no tenemos tiempo para más y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.